ahí toca cortarlo. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días. ¿Será que nos puede hablar un poco sobre su recorrido? Bueno, entonces, si recorrido se refiere a mi trabajo profesional, Sí, yo señor. soy graduado de fisioterapia, hice una especialización en cuadro respiratorio, una maestría en actividad física y salud y una especialización de ejercicio físico. He trabajado, digamos, en diferentes aspectos, en investigación, también trabajé en clínica. Actualmente estoy trabajando acá como docente de la universidad en investigación para fisioterapia, pero también trabajo en investigación para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, que es, no sé si ustedes conocen, pero es un instituto de la alcaldía que tiene programas comunitarios enfocados hacia diferentes perspectivas. Tiene, digamos que, 3 proyectos de inversión: uno relacionado hacia jornada estudiantil complementaria, otro que es de actividad física para el disfrute de todos los bogotanos, y otro que está más relacionado hacia el deporte. En esa actividad física, digamos que hay diferentes programas enfocados hacia la comunidad. Ahí, digamos, está la ciclovía, que es el que ustedes más han escuchado, el que ustedes conocen, que es dominical. Están programas hay uno que se llama Bogotá en Forma, que son diferentes actividades que se hacen en los parques. Por ejemplo, CrossFit, o no sé si ustedes han visto personas de líderes en los parques que le dan clase como de tercera Zumba. edad y Zumba, Sí, señor. que se llama Recreovía, ¿no? Entonces, digamos que tiene varios programas relacionados hacia actividad comunitaria, y hay uno muy especial que se llama Bogotá Feliz, que intenta ocupar el tiempo libre con actividades de ocio, no tanto enfocado hacia actividad física. Sí, porque digamos que el objetivo del IRD es fomentar el tiempo de uso libre en actividad física, pero también digamos que el enfoque de ellos es muy particular porque ellos trabajan con población LGTBIQ+, ellos trabajan con privados de la libertad, ellos trabajan con las familias, ellos trabajan, digamos, juegos tradicionales. Entonces es un poco más recreacional que de actividad física, pero es de ocupación del tiempo libre a través del movimiento, y cómo el juego puede ser una experiencia positiva para la práctica de actividad física. Pero esa última parte que usted contó es más o sea, ¿se desarrolló en investigación? ¿O ya participó en esas, digamos, como ir a la cárcel? Digamos que esos son los programas de líderes. De nosotros desde investigación lo que hacemos es ayudar a los programas precisamente a mirar cómo fundamentar, ¿cierto?, basado en la evidencia, la práctica comunitaria. Es decir, que lo que se esté haciendo tenga un fundamento más allá de la recreación, ¿cierto?, Sí. sino que también tenga un fundamento relacionado hacia la ocupación del tiempo libre con movimiento, que es finalmente, digamos que la finalidad o el objetivo principal del IRD como instituto de la alcaldía, y es ocupar el tiempo libre a través del movimiento. Entonces, claro, esos programas son recreacionales. Nosotros, digamos que desde investigación ayudamos a darle un sustento, digamos, en términos de evidencia científica para mantener o para que sus programas sean sostenibles. Sí, Claro. de hecho hay unos estudios que se han realizado acá en Bogotá, en el IRD, que se llama el ROI, bueno, que digamos que es un indicador de cómo los programas le ayudan, tienen un aporte económico no solo digamos que por salud, sino por otros determinantes sociales como aprovechamiento del espacio público, apoderamiento de la sociedad, de los programas de la alcaldía, disminución de criminalidad, y por ahí va. Digamos que otras cosas que son asociadas a los programas deportivos o a los programas de actividad física, pero no precisamente del movimiento, sino de otros aspectos que rodean el movimiento. ¿Hay un determinante educativo o no? Claro, digamos que sobre todo en algunos de los programas, tiene más énfasis en la parte educativa. Por ejemplo, en jornada estudiantil complementaria, que ese es un programa del Ministerio de la Secretaría de Educación, pero nosotros aportamos, en el IRD se aporta desde una perspectiva que es la formación integral, y hay unos, digamos, aspectos no solo de las habilidades que tienen los niños en la práctica deportiva, que se llaman los centros de interés, sino también en que ese centro de interés o esa práctica deportiva tenga otros aspectos como psicopedagógicos, como cognitivos, como de formación un poco más integral hacia el niño.
¿Usted nos podría contar una experiencia que lo haya marcado pues trayectoria? En su trayectoria. Entonces sí, claro, digamos que ya lo hemos comentado fuera de cámara, pero digamos que una de las experiencias más grandes que he tenido es tener la oportunidad de viajar al exterior y estudiar en el exterior. Eso gracias a la investigación. Entonces me gané una beca de la Organización de Estados Americanos para hacer un doctorado en Brasil. Específicamente fui a la Universidad Federal de Río Grande del Norte, que queda en el nordeste brasilero, que es una zona costera de Brasil, que es como, digamos, la puntica más cerca al África que hay de Latinoamérica, ¿no? O de Sudamérica. Entonces, o sea, bien en la esquina. Bien en la esquina. Le llaman la ciudad del sol porque los primeros rayos de luz que llegan a Sudamérica pues llegan primero a esa región. ¿Podría decirte que está cerca de la Patagonia? O sea, está la Patagonia, no, que es Argentina, y hacia allá al otro lado más... Está re lejos de la Patagonia. No, está más cerquitas a África, digamos, es el lugar más cercano a África porque la puntica de Brasil, como Brasil, sí, es así, prácticamente Sudamérica es así. Entonces la puntica de Brasil más cerca al continente africano. No, profe, y según su experiencia, pues que nos acaba de contar y todo esto, ¿cómo logró adaptar los conocimientos teóricos pues a estas actividades? Bueno, digamos que yo pienso que en cuanto a capacidades teóricas o las capacidades que nosotros tenemos de pensar, y estoy hablando más desde el aspecto de investigación, digamos que las ideas son similares, es decir, en este entorno o en el entorno en el que me desenvuelvo en actividad física, entre fuerza muscular y bueno, todo eso, y sí, en actividad física digamos que las ideas son iguales, solo que las herramientas cambian, ¿sí? Y eso pasa no solo acá en Sudamérica, sino en todas las partes del mundo. He tenido la oportunidad de presentar varios trabajos en Estados Unidos, en Francia, en España, en Inglaterra, y yo veo que, digamos, que los títulos o los estudios que se realizan allá no son muy diferentes de los que realizamos acá, pero las herramientas que ellos usan sí tienen una gran diferencia, digamos. El avance tecnológico que ellos, o la oportunidad que ellos tienen de acceder a hacer ciertas mediciones que nosotros no tenemos, ¿no? O la facilidad de todo. La facilidad, entonces, por ejemplo, y la interdisciplinaridad que hay, ¿sí? Digamos que... o sea, no es tan general, sino más enfocado, digamos, en algo específico. Sí, es algo de pensar, ¿no? Y es que la universidad es la universalidad del conocimiento. Entonces, el conocimiento es compartido, entonces es una construcción que se realiza a través de diferentes disciplinas. Entonces, por ejemplo, el doctorado que yo estaba haciendo lo estaba haciendo con personal de educación física. Mis tutores eran de educación física, pero nosotros hacíamos estudios sobre oxigenación cerebral. Entonces teníamos un NIRS que le colocábamos acá a la persona, que es como, digamos, la luz infrarroja que uno le coloca acá en el dedo para mirar la saturación. Entonces igual se lo colocábamos acá en la frente de las personas para mirar la oxigenación que hay a nivel cerebral, pues no tan profundo, un poquito superficial, pero digamos que refleja un poco esa oxigenación que hay en el córtex prefrontal para poder determinar los efectos del ejercicio en diferentes regiones, ¿sí? Pero también teníamos la accesibilidad a utilizar, por ejemplo, resonancia magnética. Entonces nuestros estudios eran con adulto mayor. Entonces nosotros metíamos al adulto mayor. La resonancia magnética pues es un instrumento que va tomando así como fotos secuenciales del cerebro y se puede ver la activación cerebral, ¿no? Entonces cuando nosotros introducíamos al adulto mayor, ellos tienen unas gafas, es un cubículo cerrado que se trabaja con ¿cómo se llama? Con imanes, ¿cierto? Entonces a partir de eso puede detectar la actividad cerebral y las gráficas cerebrales. Entonces digamos que nosotros mandábamos test cognitivos como control inhibitorio, reconocimiento facial, y ellos con una mano ellos respondían, ¿sí? De acuerdo a las instrucciones que nosotros dábamos y podíamos ver la activación cerebral. Entonces digamos que ese mismo ejercicio uno lo podría hacer acá, solo frente al computador,
viendo la velocidad de reacción, solo que allá veíamos la velocidad de reacción de los usuarios, pero además de eso podíamos ver la activación cerebral que tenía y qué zonas, qué regiones se activaban cuando ellos respondían. Entonces, digamos que los instrumentos nos ayudan a entender un poco más el comportamiento de las acciones y de las personas, ¿sí? O sea que en cuestión de inversión, su merced también ve diferencia. Claro, yo creo que, por ejemplo, Brasil es un ejemplo de eso, y es que digamos que Brasil vivió una época donde había mucha inversión en dinero que se dio con el presidente Lula, que actualmente actualmente volvió otra vez a ser reelegido para presidente, y digamos que hizo una inversión muy grande en las universidades, y pues eso trae grandes beneficios. Uno de esos es, pues, por ejemplo, que ni siquiera de fisioterapia, sino de educación física, tuvieran acceso a utilizar la resonancia magnética en el hospital universitario. Y acá pues es imposible, es muy difícil que una resonancia magnética esté para investigación, para estudiantes. Sí. Seguramente está más utilizada para diagnóstico médico, tratamientos, pero no tanto para investigación, porque creo que nuestro desarrollo no ha llegado hasta allá. Por muchos aspectos que no tienen que ver al caso, pero digamos que falta de inversión o de desarrollo en cuanto a esas dinámicas, ¿sí? Entonces yo creo que, pero las ideas son las mismas, ¿no? Sí. Entonces cuando nosotros íbamos a otros países también veíamos que ellos estaban realizando esas mismas actividades, Sí, pero sí. con otros instrumentos. Entonces digamos que nuestro potencial que tenemos acá no es malo, solo que a veces no contamos con las herramientas. Entonces, por ejemplo, en otros países como en Estados Unidos, un investigador es la persona que tiene la idea, pero otra persona es quien colecta los datos, otra persona es quien los analiza, otra persona, digamos que tienen varios roles. En Brasil el investigador hace todo, y en Colombia también, pero con menos instrumentos. Entonces, creo que es una, digamos que haber vivido esa oportunidad, pues nos, digamos, personalmente enorgullece que Colombia tenga, que digamos que no por no tener las herramientas no tengamos los mismos focos de estudio, digamos, estamos a la vanguardia, solo que con menos instrumentos y con menos dinero, pues eso complica mucho el desarrollo de investigación, pero las ideas son las ideas, y las ideas están presentes y son actuales y son digamos que replicables, solo que pues los instrumentos son los que nos frenan a veces esa inversión económica, digamos. O sea, el determinante social es más económico, o sea, al generar que como la inversión. Yo creería que sí, digamos que creo que en Colombia el avance tecnológico Pero es más está por sumado. cultura, o sea, más por cultura, o sea, digamos, ellos por cultura quieren saber más, quieren ayudar más, o sea, ahí están ya Yo creo culturalmente. que no, es que eso son más decisiones políticas. Más decisión política. Es más decisiones políticas, como lo mencionaba, pues digamos que cuando O sea, estuvo. personalmente, ¿usted cómo vio esas diferencias allá en Brasil y al volver a llegar aquí a Colombia, ya después de haber... Es que Sí, ya es toda su complejo, carrera. ¿no? Esa pregunta es compleja porque, claro, digamos que Brasil tuvo un avance en investigación muy fuerte hace unos años. Luego hubieron unos periodos políticos que recortaban mucho el presupuesto para investigación, pero pues digamos la infraestructura ya estaba, ya habían muchas cosas de antes, Ujú. pero habían limitaciones económicas también, porque cuando yo fui, digamos que cuando yo fui estaba Bolsonaro, que es otro candidato presidencial que no estaba tan interesado políticamente en apoyar las universidades y hacía más recortes. Creería yo que en este momento con Lula otra vez digamos que se ha venido fortaleciendo, pero digamos que en ese periodo se perdieron muchas cosas para la inversión relacionada hacia educación y hacia investigación, y yo creo que eso impulsa un país. Esa es mi perspectiva personal, desde mi vivencia, ¿no? Entonces creo que son más decisiones políticas que otra cosa. Es que igual cualquier acto que uno realice tiene una connotación política, independientemente de lo que sea. El solo hecho de estudiar ya tiene una connotación política interna, aunque uno no lo vea. Pero digamos que eso no viene al caso en este momento hablar sobre política, pero creo que es importante tenerlo en mente, porque
muchas de las decisiones que nosotros tenemos en salud necesitan un respaldo político, es decir, el tomador de decisión. Es decir, yo puedo tener muy buenas ideas, yo puedo tener un estudio epidemiológico muy fuerte, un estudio de salud pública muy fuerte, pero si yo no le vendo eso al tomador de decisión, que es el de política, que es el que maneja el presupuesto, pues no se van a ver acciones. Entonces es importante también conocer eso y conocer que cualquier acto de nosotros pues necesita también convencer al tomador de decisión, y el tomador de decisión normalmente es un político. Y un político que a veces no sabe mucho del tema y que yo tengo que saber cómo convencerlo para hacer las decisiones acertadas de acuerdo a lo que yo sé científicamente. Entonces también es importante poder saber y tener ese diálogo con los tomadores de decisión. O sea, profe, entonces ahora centrándonos acá en Colombia, digamos, ¿de qué manera percibió su trabajo comunitario? Pues acá en el país, ¿como algo positivo o como algo negativo? Bueno, digamos que la experiencia que he tenido en programas comunitarios con el IRD, cuando nosotros, o el impacto, ¿no?, que hemos visto de la práctica de actividad física es muy interesante. Y es que cuando nosotros íbamos a campo a hacer mediciones de niveles de actividad física, de niveles cognitivos, niveles de bueno, diferentes evaluaciones que nosotros hacíamos, también veíamos algo bien importante que ahora en esta versión lo estamos estudiando, que es como el capital social. Capital social son todas aquellas actividades que no están directamente relacionadas hacia el beneficio de hacer actividad física, sino otros beneficios que no son tan obvios, que uno pensaría que no es tan obvio, pero sí es obvio. Entonces, por ejemplo, el trabajar en comunidad hace que haya una red de apoyo. Entonces ellos, por ejemplo, los participantes en comunidad, ellos crean grupos de WhatsApp para hacer comunicaciones oficiales de, no, el día de mañana nos encontramos a tal hora o tal cosita. Pero cuando uno de los usuarios, de uno de los participantes que normalmente va a la sesión de actividad física no va, entonces empiezan a través del WhatsApp a preguntar qué fue lo que pasó. Y eso es una red de apoyo. Entonces eso mejora la adherencia a los programas. No porque el programa de actividad física sea bueno, tal vez sí, puede ser, pero esa red de apoyo también mejora la adherencia porque nosotros vivimos en sociedad, digamos que nuestra evolución ha sido una construcción social. Nosotros no evolucionamos individualmente, nosotros evolucionamos en equipo. Entonces ese apoyo social por lo general digamos que fortalece esas dinámicas de grupo. Yo, profe, ya no tengo por más último, preguntas. ¿cuál fue su desarrollo profesional durante pues, esta participación en su trabajo comunitario, pues, ya sea acá en Colombia o pues, en otros países? Pues como lo venía diciendo, digamos que uno se da cuenta que las actividades que uno realiza a nivel de comunidad no solo es el beneficio en salud, ¿cierto? Que uno dice, por ejemplo, específicamente hablando del cumplimiento de recomendaciones de actividad física, en el cual nosotros podemos fomentar de trabajo en comunidad, es decir, nosotros vamos a una comunidad, hacemos un programa de ejercicio comunitario y nosotros estamos en salud favoreciendo el cumplimiento de recomendación mundial de actividad física. Pero no solo eso, digamos que eso trae otras cosas, como lo decía, como esa red de apoyo, ese trabajo social. Entonces, si una persona tiene, digamos, necesita empleo, o si una persona está vendiendo algo, si una persona necesita ayuda, entonces esa interacción con el grupo, digamos que tiene esos otros beneficios relacionados a esa red, y es que son una comunidad que tiene apoderamiento del espacio público, que fomenta la seguridad, cuando por ejemplo eso se llama apropiación de los lugares, ¿cierto?, del espacio como tal. Entonces cuando digamos que personas que no utilizan el parque para lo que está hecho el parque, sino que van a tomar o van a fumar o por ahí va, y cuando ven que hay un grupo de personas, una comunidad que se reúne hacia ese espacio, entonces empiezan a ganar ese espacio y ellos voluntariamente se van retirando porque digamos van perdiendo ese espacio, ¿sí? Sí. O sea, realmente se utiliza ese espacio para lo que está hecho, que es para la comunidad, para el deporte, fomentar la actividad física y por ahí va, y entonces
es ese apoderamiento de esos espacios nuevamente públicos. Entonces digamos que el trabajo en comunidad se ve fortalecido gracias a nuestras acciones, no solo en la parte individual del ser, de mejorar su salud, sino también en el apoyar o mejorar la sociedad. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. gracias. ¿Dónde no podía grabar?